Solo a ti, Dios y Señor. Y dice así nuestra alabanza. Solo a ti, Dios y Señor, adoramos, adoramos, y la gloria y el honor, tributamos, tributamos, solo a Cristo nuestra luz, acudimos, acudimos, por su muerte en la cruz, revivimos, revivimos, un espíritu no más nos gobierna, y con el Señor nos das paz eterna, paz eterna. Él es fuego celestial, cuya llama, en amor angelical, nos inflama, disfrutamos tu favor, solamente, por Jesús, fuente de amor, permanente, permanente. Solo Él nos libertó de la muerte, solo Él se declaró nuestro fuerte, solo tú, oh Creador, Dios eterno, nos libraste del furor, del invierno, y por eso con placer proclamamos que solo en tu gran poder esperamos. Decimos amén, hermanos. Sigamos alabando al Señor, así como estamos de pie, y le invito a abrir su himnario en el número 331, por favor. 331, que lleva en su título Todas las promesas del Señor. 331. Muy bien. Cuando esté listo, lo expresamos con el amén. ¿Estamos listos? Pide así. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor
Señor Jesús ha dado grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podemos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Decimos amén. Tome por favor su lugar. Vamos a seguir alabando al Señor con otra alabanza. En este caso va a ser el número 429. 429 es un hermoso canto que se titula Cuán grande amor. 429, Cuán grande amor. Amén. Amén. Muy bien. Si lo tenemos y decimos amén. Dice así. Que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Cuán grande amor, oh grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh grande amor, pues por el salvado fui. Oró por mí en el huerto, no se haga mi voluntad. Y todo aquel sufrimiento causado fue por mi mal. Cuán grande amor, oh grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh grande amor, pues por el salvado fui. Por mí se hizo pecado, mis culpas su amor llevó. Murió en la cruz olvidado, mas mi alma él rescató. Cuán grande amor, oh grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh grande amor, pues por el salvado fui. Cuando al final con los santos su gloria contemplaré, con gratitud y con cantos por siempre le alabaré. Cuán grande amor, oh grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh grande amor, pues por el salvado fui. Decimos amén, hermanos. Vamos a cantar una alabanza que le pido que abra su himnario porque usted no se la sabe, pero es bueno tratar de aprendernos una o dos, ¿verdad? 241. 241, Iglesia de Cristo, tu santa misión. Iglesia de Cristo, tu santa misión. ¿Sí lo tiene usted? Amén. Vamos a, yo sé que no se lo sabe, a lo mejor alguien se lo sabe. ¿Alguien se lo sabe? Bueno, si no se lo sabe, no se preocupe usted. Muy bien. Vamos a tratar de aprenderlo. No es un canto rápido, pero es un canto hermoso que lleve un mensaje hermoso. Amén, hermanos. Vamos a tratar de aprenderlo. Y dice así. Iglesia de Cristo, tu santa misión es dar el mensaje de paz y perdón. No
no calles, derrama torrentes de luz, mostrando a los pueblos a Cristo Jesús. Iglesia de Cristo, tendrás el poder que puedas gloriosa victoria traer. Serás invencible al salir contra el mal, tan solo obedeces al Rey celestial. Iglesia de Cristo, no temas que el mal tus puertas derrumbe con odio mortal. Jesús es tu jefe, tu amparo será, y en él tu victoria segura estará. Estrofa 1, última vez, diga así. Iglesia de Cristo, tu santa misión es dar el mensaje de paz y perdón. No calles, derrama torrentes de luz, mostrando a los pueblos a Cristo Jesús. Decimos amén. Usted la podrá aprender con el tiempo. Hay una ventaja, que usted puede irse a la grabación que usted tiene en su teléfono y ahí aprenderse. Ahí puede ir, es una ventaja que ahora tenemos. Sigamos alabando al Señor. Amén, hermanos. Vamos a seguir alabando al Señor. Y le invito a cantar la alabanza número 503. 503. Que dice: allí no habrá tribulación. Amén, hermanos. Vamos a cantar esta hermosa alabanza. Yo creo que esta sí se acuerda, no se la sabe. Vamos a cantarla. ¿Estamos listos, hermanos? 503. Dice así: en la mansión do Cristo está, ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Será muy triste estarme aquí, muy lejos sin el Salvador, pues moran ya con él allí los redimidos por su amor. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Perfecto amor encontraré en la mansión del Salvador. Perfecta paz allí tendré, mejor que la que gozo. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad, y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación.
abra su binario, por favor, en el número 472. Es un pequeño canto que no sé si usted se sepa, ¿verdad? Pero podemos aprenderlo. Es la vida de mi alma. Es la vida de mi alma. Son 2, 4, 6, 7 renglones. Entonces, le pido que hagamos lo posible por aprenderlo. Hay una parte un poquito hoy alta, pero creo que sí podemos cantar. Yo he visto muchas veces que usted, cuando estaba en el mundo, usted cantaba las rancheras y las norteñas y le salía por acá el gallo y se esforzaba por cantar. Bueno, vamos a cantar al Señor. Amén, hermanos. Es la vida, es un canto hermoso y dice así. Vamos a ver si alcanzamos, sobre todo en el quinto, ¿verdad? Pero dice así. Es la vida de mi alma, mi Cristo, es la vida de mi alma, es Jesús mi Salvador. Cristo, 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 es la vida de mi alma, es Jesús mi Salvador. Segunda vez y última. Es la vida de mi alma, mi Cristo, es la vida de mi alma, es Jesús mi Salvador. Cristo, 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 oh Cristo, es la vida de mi alma, es Jesús mi Salvador. Decimos amén. Vamos a ahora ponernos de pie, le invito y cantar, hermanos, en el número que conocemos todos, el 511, 510, ¿verdad? Con gran gozo y placer, bienvenidos. Y nos da gusto de verles en esta noche, hermanos, todos aquí ya somos conocidos, gracias a Dios que estamos aquí. Usted se da cuenta que es diferente estar algunos a estar todos, ¿verdad? Es diferente. Pero gracias a Dios que usted está aquí esta noche. Lo que puede hacer, sacar sus bancas y nos saludamos contentos. Dice así. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se conecta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí, nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios a todos ayudó, de un momento nos dejó y otra vez nos reunió, bienvenidos. El
Señor su amor nos dio, su poder nos amparó, del peligro nos guardó. Bienvenidos, 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 los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios nos guarde en este amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenidos, 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 los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Decimos amén, hermano. Bueno, tome asiento. Vamos a cantar el último canto en esta hora. El último canto. Invito a los hermanos que están atrás que pasen para adelante. Aquí hay bancas que tienen respaldo. Hay unas sillas que tienen cojín. Si usted quiere aprovechar eso, que están mientras de préstamo aquí, ¿verdad? Pero pues, al menos aprovechen, la verdad. Siempre en las sillas ahí, ¿verdad? Pero yo les invito a que los que están atrás vengan para adelante. Cantamos un último canto, número 94. Canto 94, por favor. Ya les di la indicación de este canto. Así es que a mí yo pienso que algunos de ustedes no lo saben, pero es un canto hermoso que ya les di la indicación, ¿verdad? ¿Cómo se titula el canto? Tierra de Palestina. Entonces nosotros vamos a decir aquí, ¿verdad? Tierra de Judea, tierra bendita y divina, la tierra de Judea. ¿De acuerdo, hermanos? La tierra de Judea. Es un canto muy hermoso, acompañado con instrumentos de escucha hermoso, pero vamos a cantar contentos nosotros. Vamos a cantar. ¿Sí? A ver, ¿quién lo sabe aquí? Levante su mano, ¿quién lo sabe? Bueno, pues usted tendrá que aprender. Entonces, fíjense, cantamos tierra bendita y divina, la tierra de Judea. Ajá, la tierra de Judea. Ahí usted anote. Vamos a comenzar. Después de esto, hermano, tendremos la predicación. Comenzamos así. Y dice así. Tierra bendita y divina, la tierra de Judea, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador, y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. En la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Es la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito
Hijo de Dios. Amén. Amén. Es bueno aprender los cantos. Amén, hermanos. Cantos tan hermosos. Vamos a, hermano, a dar lugar para que los niños salgan. Al final voy a repartir las lecciones. Recuerden que, hermano, a partir de este mes, gracias a Dios, nuestro hermano Johnny él predicará los primeros miércoles de cada mes. Amén, hermanos. Gracias a Dios, es bendición de Dios. Así es que le pido que esté atento a la predicación. No olvide usted que el sábado, hermano, hay reunión de hermanos que salen, tienen ese tiempo y la voluntad y el gozo de salir a predicar el Evangelio a las 10 de la mañana con nuestro hermano Johnny y los hermanos que salen. Si usted no puede el sábado, pero usted el domingo tiene tiempo, bueno, después de la dominical, hermano, en un tiempo despuesito de la dominical, yo le invito, salga conmigo. Usted no sabe qué hablar, le enseñamos qué hablar. Me extraña que usted no sepa qué hablar, porque usted sí sabe hablar para enamoró a su esposa, ¿verdad? Eso sí sabía hablar usted, ¿no? Pero dice que no sabe, pero yo le enseño. Le enseñamos aquí para que todo sea para la gloria de Dios. ¿Decimos amén? Amén. Muy bien, recibimos a nuestro hermano Johnny en esta noche. Hermano Johnny, que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Vamos a iniciar hoy en esta noche. Los invitamos a ver nuestras Biblias en Colosenses. Vamos a ver nuestras Biblias en Colosenses, capítulo 1. ¿Ya lo tienes? Colosenses capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 15 al versículo 22. Colosenses 1 del 15 al 22. Yo leo el 15, ustedes el 16 y en el versículo número 23, leemos todos juntos. Vamos a ponernos de pie por respeto a la palabra de Dios y vamos a leer de forma alternada. Dice la palabra de Dios así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él. Versículo número 17 dice: y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es invisible para los hombres, Vamos a leerlo todos juntos. El 18 dice: y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Versículo 19: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Ustedes el 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas irreprensibles delante de él. todos juntos, si en verdad permaneceréis ligados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Muy bien, quiero llamar tu atención al versículo número 15, que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Versículo número 16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. El día de hoy vamos a hablar de alguien de quien gira de la persona
persona, toda la Biblia gira alrededor de una sola persona. ¿Sí me sigues? Y esa persona es Cristo Jesús. Y vamos a hablar de él. Vamos a orar. Señor y Padre amado, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, mi Dios. Te pedimos que nos ayudes hoy en esta noche, Padre. Tú conoces cada corazón, mi Dios. Te pedimos, Padre, que derrames de tu bendición, Padre. Derrama de tu Espíritu Santo, mi Dios. Transforma nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a entender la importancia que tiene nuestro Señor Jesucristo en tu palabra, Padre, pero también en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a comprender más de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a enamorarnos más de nuestro Salvador, Padre. Te lo pedimos. Te agradecemos hoy en esta noche, Padre, por tu misericordia, Padre, porque durante la semana tú nos has cuidado, Padre. Tú has cuidado de cada uno de nosotros, Padre. Nos has ayudado, Padre. Gracias. Gracias por este día que tú nos das, Padre. Ayúdanos a ser fieles como tú eres fiel con cada uno de nosotros, Padre. Quita toda distracción, mi Dios. Danos entendimiento, Padre. Danos sabiduría, mi Dios. Te lo pedimos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, conforme a tu voluntad, te agradecemos. Amén. Amén. Muy bien, pueden tomar su lugar. Y Pablo escribe esta carta a la iglesia de Colosas, por allá del año 62 después de Cristo. Y la iglesia tenía un problema. Uno de los problemas que tenía la iglesia en Colosas es que había entrado una doctrina. Esta doctrina era conocida como gnosticismo, ¿vale? Es decir, ellos creían, los que eran gnósticos, creían que Dios es bueno, pero que en realidad no, que Cristo Jesús no era Dios, ¿vale? Entonces minimizaban el hecho de que Cristo Jesús fuera Dios y fuera tan poderoso como Dios. Entonces Pablo muestra aquí en el versículo 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién habla? De Cristo Jesús, ¿vale? Habla de Cristo Jesús. Vamos rápidamente. En el versículo número 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, ¿vale? Que nos libró Dios, y a dónde nos trasladó, al reino de su Hijo, que es Cristo Jesús. Versículo 14: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y el versículo 15 nos muestra Pablo que Dios y Cristo Jesús son la misma persona, ¿vale? Dice: Él es la imagen del Dios invisible. Cristo Jesús es la misma imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vamos a ver el día de hoy tres puntos. El primer punto que quiero que veamos rápidamente es Cristo es la imagen del Dios invisible. Muchas veces tú y yo nos vamos a encontrar con personas en la calle que nos van a decir: Cristo Jesús no es Dios. Cristo Jesús es una persona separada de Dios, es un buen profeta simplemente. Pero tú y yo necesitamos comprender que Cristo Jesús y Dios son la misma persona. Y a veces tú y yo no vamos a comprender del todo lo que es Dios, ¿sí me sigues? Pero tú y yo tenemos que tener fe, ¿vale? Primero que nada, Cristo es la imagen del Dios invisible. Y vamos rápidamente a Juan 1.1. Juan 1.1 nos muestra parte de lo que estamos viendo en Colosenses. Juan 1.1 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Recuerda la palabra verbo. La palabra verbo significa la palabra, ¿vale? Básicamente, parece trabalenguas. La palabra verbo significa la palabra. En el principio era el verbo, era la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio. Y el versículo número 14:
Si notas el primer versículo dice, el verbo era Dios, ¿vale? Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo, aquella palabra, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos que el verbo fue hecho carne, ¿y quién es el verbo? Cristo Jesús. ¿Sí me sigues? Cristo Jesús fue encarnado, es el verbo encarnado. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Vamos a ver también acerca de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículo número 6. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Este versículo habla de nuestro Señor Jesucristo. Versículos atrás vemos de que habla de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 1. Por tanto, si a dos unos, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Versículo número 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por el de los otros. Y versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en ¿quién? En Cristo. Cristo Jesús tuvo un sentir, tuvo un deseo. ¿Sí me sigues? Tuvo un deseo, y ese deseo fue venir al mundo, ser encarnado. ¿Para qué? Para cumplir un propósito. El propósito de salvar a la humanidad, ¿vale? De perdonarnos nuestros pecados. Tú y yo estábamos muertos, Cristo Jesús nos resucitó. Versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, Cristo Jesús, Él es Dios, dice, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios, teniendo toda su divinidad, teniendo todo a su servicio. Todos los ángeles le adoraban a Cristo Jesús en el cielo, todos los ángeles se postraban delante de Cristo Jesús en el cielo, y dejó toda esa adoración para venir al mundo y ser encarnado. Dice, el cual no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo Jesús es Dios. Nuevamente nos muestra Cristo Jesús y su divinidad. Dios y Cristo Jesús no están separados. ¿Sí me sigues? No es que existan tres dioses en el cielo. No es que exista Dios el Hijo, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo de forma separada. Estos tres son la misma persona. ¿Sí me estás entendiendo? Cristo Jesús, Dios el Padre y el Espíritu Santo son la misma persona. Vamos rápidamente a Hebreos capítulo 1. Estoy dando versículos para que si algún día te encuentras con alguien que te dice Cristo Jesús no es Dios, tú tengas con qué defenderte y tú tengas con qué incrementar tu fe. Hebreos capítulo 1, versículo número 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es decir, que aquello de que está hecho Dios también está hecho Cristo Jesús. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo es tan poderoso que todas las cosas que están en este universo, teniendo cierto orden, es porque Cristo las mantiene en ese orden. ¿Alguna vez, no sé si te has preguntado, por qué el planeta Tierra no choca con otro planeta? No sé si alguna vez has llegado a pensar eso. O vamos más, ¿por qué las aguas del océano no salen, no rompen el límite y se van hacia tierra firme? Hay un límite para las aguas del océano. ¿Por qué todos se mantienen en su lugar? Es porque Cristo Jesús los mantiene ahí. ¿Sí me sigues? Cristo es el poder de Cristo Jesús. Cristo Jesús mantiene todas las cosas
en orden, ¿vale? Entonces, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Algo que tú y yo debemos de recordar es que Cristo Jesús no está muerto. Cristo Jesús está sentado al lado del Padre. Cristo Jesús está sentado en las alturas. Cristo Jesús está sentado junto al Padre. Y nos demuestra aquí la Biblia, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, nuevamente, Cristo Jesús es Dios. Cristo Jesús no está separado de Dios. Son la misma persona. Vamos rápidamente a Salmo. Antes de Salmo vamos otra vez a Colosenses. Capítulo 1, versículo 15. Dice: Él es la imagen de Dios invisible. Después hay una coma y nos muestra el primogénito de toda la creación. Muchas veces cuando otras personas llegan a este versículo, ellos leen este versículo de forma literal. ¿Sí me sigues? Amén. Para leer la Biblia, tú tienes que, no solamente te tienes que basar en un versículo, tú tienes que leer muchos versículos, tienes que leer la Biblia, pero vamos rápidamente vamos a 1 Corintios. Cuando tú quieras, cuando tú desees y tengas el ferviente deseo de comprender la Biblia, vamos a 1 Corintios, capítulo 1 Corintios, capítulo 2. Cuando tú quieras leer la Biblia y decirle: Señor, primero leer y entenderla, tengas ese deseo, pide la sabiduría a Dios. ¿Sí me sigues? Amén. No toda persona que lee la Biblia comprende la Biblia. Hay personas muy estudiadas, con doctorados, que se sienten superiores, piensan: yo tengo doctorado, pues he comprendido libros muy difíciles, entonces comprender la Biblia es algo muy sencillo. Es un libro que ¿qué más puede, qué tan difícil es comprender? Oh, amigo, te vas a dar cuenta que no vas a entender nada, ¿vale? 1 Corintios capítulo 2, versículo número 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Versículo número 14, quiero que notes: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios. Lo que estamos leyendo el día de hoy, en esta noche, son cosas del Espíritu Santo. ¿Sí me sigues? No es cualquier libro la Biblia, no es un libro de filosofía, no es un libro de motivación, no es un libro de fantasía, son cosas del Espíritu Santo. Cosas que no vemos, pero están allí. Cosas que solamente el Espíritu Santo nos puede hacer entender. Gente ha querido comprender la Biblia sin el Espíritu Santo y lo que comprenden es nada. Así como leen de tapa a tapa, dicen: no comprendí nada. Y se topan con pared porque la Biblia no se entiende de forma humana. La Biblia necesitamos al Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí me sigues? Y para que tú comprendas la Biblia, necesitas ser primero que nada salvo. Necesitas ser una persona que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Si tú no has recibido a Cristo Jesús, pídele a Dios: Señor, entra en mi corazón, ayúdame a acercarme a ti. Y Cristo Jesús te va a revelar cosas muy hermosas. ¿Sí me sigues? Dice el versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para las personas de este mundo, el que tú estés sentado aquí hoy en esta noche, para las personas es una locura. No pueden comprender en su cabeza
No pueden comprender por qué tú vienes el día de hoy aquí. Es una locura para ellos y no las puede entender. Y dice, ¿por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Vale? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Una persona espiritual conoce la Biblia. Una persona espiritual le gusta la Biblia, disfruta cada versículo. ¿Quieres comprender la Biblia? Pídele a Dios, ayúdame a comprender, ayúdame a entender, quiero conocerte más. Vamos a Proverbios. Proverbios, capítulo 2, dice, versículo número 1. Si clamares a la inteligencia, versículo número 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata las buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. El temor de Jehová es apartarse de todo pecado. Pero dice la Biblia que si tú buscas la sabiduría, que si tú buscas la inteligencia, vas a entender el temor de Jehová. Versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hay conocimiento humano, pero también hay conocimiento de Dios. Y son cosas muy distintas. El conocimiento humano son las matemáticas, la física, cosas que Dios ha permitido que el humano pueda descubrir. Pero el conocimiento de Dios es conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me sigues? Conocer a nuestro Salvador, conocer el plan de salvación, conocer que Cristo Jesús también es Dios. Y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De su boca viene el conocimiento. ¿Quieres ser más inteligente? Pídele a Dios. ¿Sí me sigues? ¿Quieres conocer a Cristo Jesús? Pídele al Señor Jesucristo, a Dios el Padre, enséñame a conocer de mi Salvador. Muchas veces tú y yo vivimos una vida en donde recibimos a Cristo Jesús, pero ni siquiera sabemos quién es Cristo Jesús. No conocemos de Él. Y eso es triste, ¿sabes? Es triste porque si tú no conoces de una persona, tú no amas a esa persona. ¿Sí me sigues? Cuando tú eras novio, tú conocías, tú sabías qué es lo que le gustaba a tu novia. Decías, le gusta el color rosa, ¿vale? Y tratabas de llevar todo lo rosa posible, porque a ella le gusta. Le gustan los chocolates y la tratabas de llenar de chocolates. Cuando tú conoces a una persona, te enamoras de esa persona, amas a esa persona y quieres satisfacer a esa persona. ¿Sí me sigues? Lo mismo pasa cuando tú y yo conocemos al Señor Jesucristo. Cuando tú y yo conocemos al Señor Jesucristo y empezamos a comprender quién es, qué fue lo que hizo, por qué lo hizo, qué le llevó a hacer ese tipo de cosas, entonces tú empiezas a amarme. ¿Sí me sigues? Porque es importante conocer que Cristo Jesús es Dios. Bien, vemos ahí en Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios. ¿Qué llevó al Señor Jesucristo a tener ese propósito en su corazón? El venir a la tierra por personas como tú y como yo. Eso es amor. ¿Sí me sigues? Porque Él en su conocimiento anticipado, Él sabía, yo voy a morir. No le importó. Tú y yo, si conocemos que alguien nos va a dar una cachetada al final del servicio, tú dices, mejor evito a esa persona. ¿Sí me sigues? Y tú dices, yo no voy a pasar por allí, yo la voy a evitar. Pero cuando tú ves y empiezas a conocer al Señor Jesucristo, dices, eso lo hizo por amor, porque me ama. No merecemos nada, iglesia. No merecemos nada. Te voy a decir que merecemos. Vamos rápidamente a Apocalipsis 21:8. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Quiero que notes esto. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el agua que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tal vez tú digas, yo no soy un homicida, nunca he matado a nadie. Pero todos somos, algo que de lo que nadie se escapa, todos mentimos. ¿Sí me sigues? Y la Biblia tiene una sentencia para eso. Y todos los mentirosos.
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Cristo Jesús se despoja de sí mismo, se quita toda su divinidad, le dice adiós a toda la alabanza, viene a este mundo para hacer un sacrificio perfecto. Y ese sacrificio lo hace en la cruz del Calvario. ¿Por qué lo hizo? Porque te amaba a ti y porque me amaba a mí. ¿Sí me sigues? Y aún nos sigue amando. Él sufrió, derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario y en ese momento estaba pensando en todos nosotros, cargando todos nuestros pecados. Por eso es bien importante que tú conozcas de Cristo Jesús. Por eso es bien importante que conozcamos la Biblia. La Biblia gira, todos, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos hablan de una sola persona, Cristo Jesús. Desde Génesis a Apocalipsis todos hablan de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús quiere, de ti y de mí, que nos enamoremos de él. Vamos rápidamente a Apocalipsis 2, dice el versículo número 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Una persona que viene a la iglesia, una persona que es constante, pero a veces tú y yo a veces lo hacemos todo por rutina. Es miércoles, vamos a la iglesia, pues es que ya hasta es mecánico. Vamos a la iglesia, pues es que todos los miércoles vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia, pues es que no debo de faltar a la iglesia, porque si no mi mamá se enoja, si no el pastor se enoja, si no entonces, todos se me quedan viendo. Y lo hacemos de forma mecánica. Versículo 4, dicen, pero tengo contra ti, contra cada uno de nosotros, dicen, que has dejado tu primer amor. Siempre la Biblia nos muestra, dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ya no te acuerdas de Cristo Jesús. Y eso es algo terrible, no recordar a Cristo Jesús, no tenerlo presente en nuestra vida, sabiendo que Él está en nuestro corazón, es algo terrible. ¿Sí me sigues? Tú y yo necesitamos recordar constantemente a Cristo Jesús. Necesitamos traerlo a la memoria y amar a Cristo Jesús. Vamos a continuar. Cristo Jesús es Dios. Conociendo a Cristo Jesús. Cristo Jesús no es simplemente un profeta. Cristo Jesús dice la Biblia, vamos a Colosenses. Colosenses nos va a mostrar, recuerda que en Colosas había una mala doctrina. ¿Ya lo tienes? Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué dice la Biblia el primogénito de toda creación? No es que haya sido una creación de Dios, ¿sí me sigues? Por eso te mencionaba, las cosas de Dios no se entienden de forma carnal, hay que tener al Espíritu Santo y hay que conocer la Biblia, ¿sí me sigues? Tú no puedes hacer una doctrina de un solo versículo. Dice la Biblia, el primogénito de toda creación. Vamos a ver qué significa esta frase. Vamos a Salmos 89. Salmos capítulo 89. Versículo número 20. Dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Aquí quien está hablando es Dios, Jehová. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia están con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito. Quiero que notes esta frase. Recuerda que quien está hablando aquí es Dios. Versículo 27. Yo también le pondré por primogénito.
Dios está hablando de David y cómo Dios va a cuidar de David, va a defenderlo, va a quitar a todos sus enemigos, pero menciona esta frase en el versículo 27, yo también le pondré por primogénito. Y después de esa frase viene el significado. ¿Qué significa ser el primogénito? El más excelso de los reyes de la tierra. Y aquí vamos a entender las cosas. El primogénito, cuando en Colosenses nos habla del primogénito de toda creación, no significa que Cristo Jesús sea una creación. ¿Sí me sigues? Amén. Cristo Jesús no es una creación. Cristo Jesús es Dios mismo. Y nuevamente, cuando habla del primogénito de toda creación, significa que está hablando de un título. David tampoco era el primogénito. ¿Sí me sigues? Amén. David no era el primogénito, pero Dios le puso el primogénito. Pero sabemos qué significa ser el primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces, ¿qué significa eso? Que Cristo Jesús, cuando dice la Biblia que es el primogénito de toda la creación, está por encima de todos en la tierra. Es un título que Dios le da a Cristo Jesús, y este título significa que está por encima de todos en la tierra. Cristo Jesús es excelso. ¿Sí me sigues? Cristo Jesús no es cualquier persona. Cristo Jesús está a la diestra, en la majestad, en las alturas, y es excelso. Y la Biblia nos dice que solamente en el nombre de Cristo Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Sí me sigues? Solo en Cristo Jesús, solo en Cristo Jesús podemos ser salvos, y es por eso que Dios lo pone por encima de todas las cosas, porque Él lo ha ganado ese título. Cristo Jesús ganó ese título cuando murió en la cruz del Calvario, cuando derramó su sangre, cuando sufrió ahí y cargó todos nuestros pecados. Cristo Jesús merece ese título y todavía más. ¿Sí me sigues? Por eso tú y yo debemos de conocer a Cristo Jesús. Él es excelso, Él es el que merece todas las cosas. Él es el que tú y yo necesitamos agradar. ¿Sí me sigues? Amén. Entonces, vamos a continuar. Vamos rápidamente. Un segundo. Primer punto, Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo Jesús, los atributos que tiene Dios, también los tiene Cristo Jesús. Dios es omnisciente, Cristo Jesús también. Dios es omnipotente, también Cristo Jesús es omnipotente. Son la misma persona. Por eso Pablo conocía y sabía quién era Cristo Jesús. Y al conocer tú a Cristo Jesús, al saber quién es Cristo Jesús, tú entonces puedes mencionar las mismas palabras que Pablo mencionó en 2 de Timoteo. Vamos rápidamente a 2 de Timoteo capítulo 1. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Vamos rápidamente, dice: por lo cual asimismo padezco esto. ¿Por qué Pablo menciona estas frases? Porque Pablo conocía a Cristo Jesús. Pablo sabía quién era Cristo Jesús. Lo conoció cara a cara. Cuando le dijo ahí en Hechos 9, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces Saulo vio el resplandor de Cristo Jesús, vio su majestad, cayó del caballo, y que le dijo Saulo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí me sigues? Tú y yo necesitamos tener un encuentro con Cristo Jesús. Necesitamos conocerle cara a cara. Necesitamos decirle: Señor, por favor, necesito conocerte, necesito escuchar tu voz, necesito saber más de ti. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 12: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Cuando tú conoces a Cristo Jesús, no te da vergüenza hablar de Él. ¿Sí me sigues? No te da vergüenza. No te importa sufrir. No te importa si los demás te desprecian. No te importa si los demás hieren tu corazón. Porque tú conoces a Cristo Jesús. Dice: por lo cual asimismo padezco esto. ¿Qué padecía Pablo? 40 azotes menos uno.
fue perdido en desiertos, en naufragios, peligros de los hermanos, peligros en el desierto, de ladrones, decía Pablo. Pablo estaba por donde sea le llovía la aflicción. Y Pablo dice, no me importa sufrir todo esto. No me importa que me desprecien, no me importa que me maltraten, porque yo amo a Cristo Jesús. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Qué dice? Porque yo sé a quién he creído. Dice Pablo, yo sé a quién he creído. Tú y yo también en quién creemos. Tú y yo creemos en Cristo Jesús para perdón de pecados. ¿Sí me sigues? Tú y yo no creemos en nosotros mismos. Nosotros mismos no perdonamos pecados. No creemos en una imagen. No creemos no creemos ni siquiera en una denominación. Creemos únicamente y exclusivamente en Cristo Jesús. ¿Sí me sigues? No me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro, dice Pablo, que es poderoso. ¿De quién habla? ¿Quién es poderoso? Cristo Jesús. Él sostiene todas las cosas. ¿Por qué el planeta Tierra nuevamente? Si tú te pones a reflexionar, ¿por qué no caen meteoritos al planeta Tierra? Porque Cristo Jesús es el que mantiene todas las cosas. ¿Sí me sigues? Porque hay vida en este planeta Tierra. Sí. Y eso es algo muy importante, ¿por qué nadie ha encontrado vida en otros planetas? Porque Cristo Jesús la hizo aquí. ¿Sí me sigues? Él mantiene todo en orden. Entonces dice, y yo sé y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cristo Jesús alguna vez va a venir por nosotros, nos menciona ahí en Juan. Y Pablo dice, yo estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito, para guardarme en el día de la ira. Cristo Jesús nos va a guardar. ¿Sí me sigues? Por eso es bien importante que tú confíes en Cristo Jesús. Por eso es bien importante que tu fe esté depositada en Cristo Jesús. No en una persona, no en un ídolo, sino únicamente en Cristo Jesús. Entonces Pablo no le importaba padecer. Pablo no se avergonzaba de Cristo Jesús. No se avergonzaba de hablar del Evangelio. Hace el sábado estuvimos tocando puertas y hay gente que no le interesa de Cristo Jesús, pero hay gente que sí quiere saber de Cristo Jesús. Yo te invito, sigamos tocando puertas, porque también este es el corazón de Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús es Dios. Cristo Jesús y Dios son la misma persona. Segundo punto, vamos rápidamente, la obra de Jesús como creador. Ya vimos que Cristo Jesús mantiene todas las cosas, pero vamos rápidamente a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo número 16. Dice, por tanto, nadie... dame un segundo. Colosenses 2, 16. 1:16, perdón. 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ya vimos que Él es el primogénito de toda creación. Este es un título que lo coloca como el más excelso de toda la tierra. Él está por encima de todos. ¿Amén? Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿En quién fueron creadas? En Cristo Jesús. Es decir, que Cristo Jesús estaba antes de que se hiciera la fundación de la tierra. Él estaba fundando los cimientos. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Qué cosas hay en los cielos? En el cielo, pues tú miras, y ahorita que salgas puedes mirar todas las estrellas. Bueno, primero miras las nubes, después miras las estrellas. Hay planetas, miras la luna. En el día está el sol, un astro mayor, pero puedes mirar planetas y más estrellas, y todavía más allá hay otras galaxias. ¿Y quién creó todo eso? Cristo Jesús. ¿Sí me sigues? Eso es algo impresionante, porque Cristo Jesús tiene la capacidad de crear. ¿Sí me sigues? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y
y para Él. Eso implica que tú y yo como creación, también fuimos creación, somos creación de Dios, creación de Cristo Jesús. Tú y yo como creación somos creados por Él, pero la Biblia menciona aquí algo muy importante, y para Él. ¿Sí me sigues? Amén. ¿Para qué somos creados? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios, por qué me trajiste a este mundo? Y a veces estamos encontrando el sentido de la vida. ¿Por qué estamos aquí? A veces si has llegado a esa reflexión, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué Dios permitió que yo naciera? Primero, si lo haces así, si te preguntas eso de manera enojada, pues eres un mal agradecido, porque gracias a Dios estás vivo. Amén. Pero ¿por qué Dios nos dio la vida? ¿Por qué Dios lo permitió? Solamente es una razón para agradarle a Él. ¿Sí me sigues? Amén. Cuando tú comprendes y llegas a ese nivel de reflexión, la Biblia nos dice, cuando tú te preguntes eso, ven a la Biblia y dice, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo Jesús está esperando que tú y yo nos acerquemos a Él. ¿Sí me sigues? Amén. No nos obliga, pero Cristo Jesús quiere tener una relación con nosotros, quiere ser nuestro amigo, quiere que tú y yo le compartamos nuestros secretos, lo que hay en nuestro corazón. Cristo Jesús creó todas las cosas, entonces tú no te tienes que preocupar de los fantasmas, ¿sí me sigues? Aquellos que sueñan feo en la noche por andar viendo cosas malas y sueñas que el gato o que alguien está pisando en tu azotea o en tu techo y te espantas y a lo mejor es el gato que nada más pasó corriendo. No te tienes que preocupar porque Cristo Jesús creó todo y Él es más poderoso que nadie. Vamos rápidamente, vamos a ver otro versículo acerca de esta obra de Jesús como creador. Hebreos capítulo 1, versículo número 2, dice: en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo Jesús hizo el universo. El ser humano solamente, lo más lejos que ha llegado, si tú te das cuenta, somos tan limitados que el ser humano lo más lejos que ha llegado es con la última misión Artemis 2, que salió, le dio una vuelta a la luna y aterrizó. Eso es lo más lejos que hemos llegado. ¿Sí me sigues? Amén. Cristo Jesús hizo el universo. Amén. Cristo Jesús hizo las estrellas, galaxias, otros planetas, otros soles, agujeros negros que están allí. Cristo Jesús lo hizo todo. ¿Cómo no confiar en Él si Él tiene ese poder de creación? ¿Sí me sigues? Él es poderoso. ¿Cómo no poder confiar en Él? ¿Cómo no traer todas las cargas cuando nos dice la Biblia, traer todas las cargas a mí? Tú y yo necesitamos confiar en Él porque Él es poderoso. Él es poderoso para sacarnos de nuestras aflicciones. Él es tan poderoso para sacarnos y consolarnos si tú estás en una tribulación. Confía en Cristo Jesús. Él tiene el poder. Ahí vimos que por quien asimismo hizo el universo. Vamos a Juan 1, versículo 3. Ya habíamos leído ahí en Juan, pero nos habíamos saltado algunos versículos. Juan 1, versículo número 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. Recuerda que Juan habla del Verbo. Y el versículo 2, es en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que Cristo Jesús estaba ahí en Génesis, cuando miramos en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí estaba Cristo Jesús en Génesis 1:1. ¿Sí me sigues? Cristo Jesús estaba creando con el Padre todo el planeta, los animales, los árboles, todas las bestias marinas. Cristo Jesús estaba creándolo, dictando cómo tenía que ser, cómo tenían que ser aquellos montes, que tenían que tener los lagos, cómo tenía que estar configurada la tierra. Cristo Jesús estaba allí. Ese es su poder de creación.
Si Cristo Jesús puede crear cosas de la nada, ¿tú crees que puedas con nuestras aflicciones? Porque Él de la nada apareció el polvo, de la nada apareció las bestias marinas, de la nada apareció los árboles. Tú y yo no podemos hacer eso. Cristo Jesús sí, de la nada. ¿Sí me sigues? ¿Tú crees que Cristo Jesús pueda con nuestras necesidades? Obvio que sí. Obvio que sí. Él es así de poderoso. Pero necesitamos que confiar en Él. ¿Sí me sigues? Porque Él tiene una capacidad enorme, pero quiere que tú y yo confiemos en Él, que le conozcamos, que nos acerquemos, que le digamos, aquí están mis problemas. Ayúdame. A veces no nos acercamos a Cristo Jesús. A veces no queremos venir a la iglesia. A veces nos da pereza estar en la congregación. A veces preferimos nuestra serie, preferimos resolver las cosas nosotros mismos. Pero nunca veamos a Cristo Jesús y le decimos, ayúdame. Te necesito. Por favor. ¿Cuántas veces has ido a Cristo Jesús y les has suplicado por su ayuda? Acércate a Cristo Jesús. Él tiene, si tiene poder para crear, tiene poder para muchas otras cosas. Vamos rápidamente. Isaías 45:5. No es que haya dos dioses, no es que esté Jehová y Cristo Jesús. Solamente hay un Dios. Isaías capítulo 45, versículo 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te seguiré aunque tú no me conociste. Para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas. Nuevamente vemos la capacidad de creación. Que hago la paz y creo adversidad. Dios, Cristo Jesús puede traer paz a tu vida. ¿Sí me sigues? Puede traer paz. Si tú tienes una familia conflictiva, todos están peleando a golpes, hay odio, Cristo Jesús puede traer paz. Que hago paz y creo adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Sí me sigues? Amén. Todo lo tiene bajo control. De eso nos está hablando. Que Él tiene el poder de crear, que Él tiene todo el poder. Pero solamente es un Dios. ¿Sí me sigues? No es que haya tres dioses, solo es un Dios. Nuestra pequeña cabeza de hormiga no puede alcanzar a dimensionar qué significa eso. ¿Sí me sigues? Amén. Porque somos tan minúsculos, somos tan pequeños que no comprendemos la complejidad que es Dios. Pero para un poco de analogías, tú puedes, si quisieras un ejemplo, el agua en química se dice H2O, ¿sí me sigues? Dos de hidrógeno y uno de oxígeno. El agua puede coexistir en tres elementos: líquido, vapor y sólido. ¿Sí me sigues? Amén. Pero es una misma sustancia. Al final del día todo es H2O, es agua. Puedes tenerlo en sólido, puedes tenerlo en un vaso para tomártelo, o puedes tenerlo en forma de vapor. Pero al final del día es agua. ¿Sí me estás entendiendo? Cristo Jesús igual. Cristo Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero los tres son la misma persona. ¿Sí me estás entendiendo? No son tres dioses, solamente es un Dios que tiene la capacidad de creación, que tiene la capacidad de crear paz, que tiene la capacidad de crear adversidad. Él solamente dice: confía en mí, acércate a mí. ¿Sí me estás entendiendo? Amén.
confía en Cristo Jesús, busca más de Él. Romanos 11:33. Romanos capítulo 11, versículo número 33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Qué tan profundo es Dios? Es demasiado profundo. Su conocimiento no tiene límites. Su sabiduría no tiene límites. El ser humano sí tiene límites. El ser humano no tiene capacidad de crear. La sabiduría y el conocimiento de Dios son ilimitados. ¡Cuán insondables! ¿Qué significa eso? Que no podemos sumergirnos y comprender que es su totalidad, que es Dios. ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Por Él y para Él. De Él, por Él y para Él nuevamente. Tú y yo somos de Él. Y necesitamos agradarle a Él. ¿Sí me sigues? Él merece la honra, Él merece la gloria por los siglos. Y eso es algo que tú y yo tampoco entendemos. ¿Qué significa por los siglos? No comprendemos qué significa eso. Vivir eternamente no lo comprendemos. Pero algún día tú y yo estaremos allá con Él, disfrutando de todas las cosas. Vamos rápidamente a Hebreos. Hebreos capítulo 11. Nuevamente su poder, su capacidad para crear. Hebreos capítulo 11. La capacidad de crear de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 3. ¿Por qué no podemos comprender todas las cosas? Porque nuevamente nuestro cerebro es muy pequeño. Explícale a una hormiga cómo hacer un arroz. La hormiga te va a decir, ¿what? ¿Qué es eso? ¿Cómo hacer un arroz rojo? Explícale a una hormiga, necesito que me hagas un arroz rojo para las 3 de la tarde. La hormiga no te va a entender ni pío. ¿Sí me sigues? Nuevamente, si Dios quisiera enseñarnos todo lo que es Él, no entenderíamos nada de Él. Pero tú y yo entendemos algo muy importante, que es la fe. ¿Sí me sigues? La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No hubo un Big Bang y todo apareció de la nada. Cristo Jesús, por su palabra, creó todas las cosas. ¿Sí me sigues? Amén. Eso del Big Bang ni los mismos científicos lo comprenden. Dicen, es que había una explosión y todo nació de la explosión. Y pasaron millones y millones de años y después hubo una lagartija y empezó a salir la lagartija del mar. Una amiga se convirtió en lagartija, luego la lagartija empezó a salir del mar, le salieron brazos, empezó a caminar y luego se convirtió en un mono y el mono vienes tú. Y tú dices, ¿qué? ¿Sí me sigues? Algunos parecen monos, pero no todos venimos del mono. ¿Sí me sigues? Tú y yo no venimos del mono. Tú y yo venimos. Cristo nos creó en el vientre de nuestra madre. Ni siquiera los científicos pueden comprender eso. ¿Cómo es que nace ahí todo eso? Es algo impresionante. Pero por la fe, tú y yo entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso es bien importante que tú incrementes tu fe, que tú creas más. Fe es confiar, fe es creer en Cristo Jesús, confiar en Él. Confía en Él y Él te va a ayudar. ¿Sí me sigues? Él va a suplir todas tus necesidades. Él va a ayudar a tu familia. Va a ayudar a tu crecimiento espiritual. Va a ayudarte en tus necesidades. Cuando tú te encuentres en un problema, Él va a ayudarte. Solamente confía en Él. Vamos rápidamente. Ya hemos visto su capacidad de crear. Vamos rápidamente el último punto, porque se acaba el tiempo.
Colosenses 1, versículo 18. Colosenses capítulo 1, versículo número 18. Dicen: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el primogénito, el que es el principio, el primogénito entre los muertos. Nuevamente, no es el primero que murió, nuevamente es un título, ¿sí me sigues? Para que en todo tenga la preeminencia, ¿vale? Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Un segundo. Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué significa esto? Esta última parte del versículo 18. Para que en todo tenga la preeminencia. Preeminencia significa que Cristo Jesús es el más importante de todos. ¿Sí? Es lo más importante de todo. Y aquí viene nuevamente las prioridades. Para ti, ¿quién es más importante? Tu trabajo, tu negocio, tu dinero, tus planes, tus metas. ¿Qué es más importante para ti? ¿O Cristo Jesús? ¿Sí me sigues? Amén. Dependiendo de lo que sea más importante de ti, de eso va a depender tu vida, ¿vale? Si tu vida es Cristo Jesús, tú vas a valorar conocerle. Vas a valorar quién es, por qué sufrió en la cruz, qué significa Padre, por qué me has abandonado, qué es lo que sintió cuando estaba siendo torturado y le pusieron una corona de espina en su cabeza y fue latigado hasta que sus órganos se veían. ¿Qué significa todo eso? ¿Por qué toleró todo ese sufrimiento? Y cuando tú empiezas a buscar y entender más por qué es lo que sucedió, por qué hizo lo que hizo, tú te vas a ir enamorando más de él y tú le vas a dar la preeminencia. ¿Sí me sigues? La importancia. Cristo Jesús debería de ser el más importante incluso que nosotros. Sí, amén. No, nosotros simplemente somos pasajeros, pero Él es más importante. Pre significa antes de, y eminere significa como sobresalir. En pocas palabras, Él es antes que todos. Amén. Antes que tu trabajo, antes que tus planes, antes que tus proyectos, antes que tu dinero. Cristo Jesús debería de ser en nuestra vida el primero. ¿Sí me sigues? Amén. Y por eso venimos a la iglesia, porque queremos saber más de Él. Cuando tú lo pones a Él primero, y cuando tú buscas a Cristo Jesús primero, Él va a ordenar todo lo demás. Él va a ordenar todo en tu vida, todo te va a salir bien, todos tus planes van a ser mejores, porque Cristo Jesús va a ordenar todo. Se me olvidó este versículo. Vamos rápidamente. Colosenses capítulo 2, versículo número Colosenses 2, 8. Amén. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Por qué decidí el día de hoy hablar de esto? Porque muchas personas menosprecian a Cristo Jesús. Porque muchas personas en el mundo te van a tratar de convencer que Cristo Jesús no es Dios. ¿Sí me sigues? Amén. Las personas en el mundo te van a tratar de convencer que Cristo Jesús simplemente fue un buen profeta. Que Cristo Jesús fue como Mahoma o como Buda. Es mentira. ¿Sí me sigues? Amén. ¿Por qué te voy a decir por qué? Porque Cristo Jesús es la única persona que partió la historia en dos. Amén. Amén. Solo por eso es una de las razones de peso. No existe antes de Mahoma, ni tampoco después de Mahoma. No existe antes de Buda, ni tampoco después de Buda. Pero sí existe antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sí me sigues? Y eso es algo muy importante. Cristo Jesús tuvo un impacto en todo el mundo.
antes y después de Cristo. Segunda razón, Cristo Jesús está a la diestra del Padre. Tú puedes ir a la tumba de Mahoma y puedes ver sus huesos de Mahoma. Tú puedes ir a la tumba de Buda y puedes ver los huesos de Buda. Pero tú vas a la tumba de Jesús y no hay nada ahí. ¿Sí me sigues? Y eso debería darnos gozo, porque fue el único que murió, pero lo más impresionante, resucitó al tercer día. ¿Sí me sigues? Amén. Y si Él tuvo ese poder para resucitar, porque tiene todo el poder de creación, obviamente, tiene el poder de resucitar, ¿cuánto más no nos va a resucitar a nosotros cuando Él venga? ¿Sí me sigues? Nos va a transformar cuando sea la venida del Señor Jesucristo. Por eso es bien importante. Él fue el primero, Él es el más importante de todos. En la iglesia, Él es el más importante. En nuestras vidas, Él debería también de ser el más importante. ¿Sí me sigues? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Versículo 9. Porque en Él, en quien en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese versículo tiene mucho peso, porque ese versículo nos dice: en Cristo todo lo que es Dios está en Cristo Jesús. En Él habita corporalmente toda la plenitud. Todo lo que es Dios está en Cristo Jesús. ¿Sí me entiendes? Por eso debemos de confiar en Cristo Jesús. Él viene por nosotros y ya nos queda poco tiempo, diría Daniel. Es hora de regresar a casa. Vamos a nuestra patria celestial. Sigue buscando de Cristo Jesús. Sigue viniendo a la iglesia. No dejes de venir a la iglesia. Sigue buscándole, porque dice la Biblia en Apocalipsis: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No te desenamores de Cristo Jesús. Enamórate más de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Sí me entiendes? Busca de Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie, cabezas inclinados, ojos cerrados, nadie mirando. Vamos a darle a nuestro pastor para que nos dirija en esta última oración. Inclinamos nuestra cabeza. Quizá usted y yo tenemos a veces dudas. Cristo puede ayudarnos. Incertidumbres, problemas y preocupaciones. Cristo puede ayudar. Él dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. En esta noche dígale amén. Enséñame a confiar en ti como un Salvador, como mi Dios. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos permites la oportunidad de estar aquí. Señor, tú eres grande, tu Hijo es grande, el Espíritu Santo es grande. Nuestra mente no lo entiende. Muchas veces nosotros, Señor, es más fácil confiar en lo visible que en lo invisible. Perdónanos. Te ruego en esta noche, Señor, que aumente nuestra fe, que tome nuestras vidas, nuestros pensamientos. Hay muchas cosas que nosotros no vamos a poder comprender, no vamos a poder explicar, pero tu palabra dice que si creemos al que cree, todo le es posible. Ayúdanos a creer, Señor. Ayúdanos a esperar en ti y esperar también tu voluntad, Padre Celestial. Yo te ruego, Señor, que si alguien no es salvo esta noche, que esta noche se arrepienta, que esta noche reciba a Cristo Jesús. Si alguien trae algún problema, alguna necesidad, esta noche tú aumentes la fe, Señor. Aumenta la fe, como dijeron aquellos apóstoles: Señor, aumentanos la fe, Señor. Tú le dijiste a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero extendiste tu mano y le rescataste. Señor, cada uno con sus problemas, cada uno con sus necesidades, cada uno con sus luchas, Señor, externas o internas, ayúdanos, Señor, ayúdales.
Ayúdanos a creer en ti y confiar en ti, Señor. Tú no eres de palo, tú no eres de piedra, tú no eres de papel o de oro, de plata. Tú eres el Dios que existe por siempre, tú eres Espíritu, Señor. Tú vives para siempre. Tú eres el Rey de Reyes, el Dios de los dioses, el Señor de los señores. Aumenta nuestra fe en ti. Escucha la oración de la Iglesia. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, conforme tu voluntad. Amén. Amén. Le ruego que tomen su asiento. Vamos a ser despedidos. Yo solamente creo que nosotros aquí conocemos a la familia de nuestro hermano Marcos. Si le conoce, ¿verdad? Para que usted le lleve sus oraciones. Anteayer, el lunes, hermano, fui a su casa y ellos, creo que usted lo sabe, tienen una gran carga. Grande. Yo sé que usted tiene cargas, tenemos problemas. Yo lo sé, cada uno tiene sus propios problemas y nos parecen grandes nuestros problemas y seguramente que lo son para nosotros. Pero ellos, hermano, hay una situación superlativa en ellos. Ellos tienen 7 hijos, pero eso no es el problema. El problema es que 3 de sus hijos, usted conoce su condición de sus hijos, no pueden valerse por sí mismos. A veces ni para bañarse, por sus necesidades primarias. Entonces usted comprenderá que su carga no es como la nuestra. Ellos llevan ya 7, 8 años y son 3. Yo les pido que oremos por ellos. Amén, hermanos. Oremos por ellos. Trabajan duro. Yo pienso que humanamente a veces ellos se desesperan. ¿Qué hacemos? Dinero para los estudios, viaje. Usted sabe cómo llega con el jovencito. Usted sabe cómo llega. Imagínese viajar así, de aquí hasta donde tenga que viajar. Es difícil. Pero son nuestros hermanos. Oremos por ellos. Cristo puede ayudarles. Amén, hermano. Usted compara sus problemas con los de ellos. La verdad, sí tenemos problemas, pero los de ellos son grandes. Es difícil sacarla, pero Cristo puede ayudarles. Vamos a ponernos de pie, por favor, que se comunicar esto. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar en el 422 para andar con Jesús. Y hermanos, nuestros hermanos reparten los sobres para las ofrendas. Dice así: para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor, obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder, obedecer y confiar en Jesús, es la regla marcada para andar en la luz. Oramos por las ofrendas, Padre. Gracias te damos, Señor. Realmente no te damos nada. Tú no necesitas, pero tú nos mandas en tu palabra, Señor, que demos a ti lo que es tuyo. Y solamente un poquito, Señor, de lo que tú nos das, regresamos, Señor, no porque tú lo necesites, sino que son para las necesidades de la iglesia. Todo lo que significa, Señor, tener un gasto, Señor, una propiedad y folletos, Señor, y lo que hayamos de adquirir, Señor, bendice, multiplica. Bendice tu iglesia que con amor da, Señor, de su corazón. Bendice las fuentes de empleo, Señor, que no haga falta en ningún hogar el alimento ni lo necesario para el diario vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, cantamos la segunda estrofa y así recogemos la solemnidad. Cuando vamos así, como brilla la luz, en la senda al andar con Jesús,
suyos es fiel, se obedecen y esperan en él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Decimos amén. El domingo en la mañana no hay trabajo porque es una clase especial. A quien le toque es la ganancia de almas, pero hoy sabrá, la maestra sabrá qué hacer. En la tarde, ¿a quién le corresponde? Creo que la hermana Lolita le corresponde en la tarde, por favor. Y el miércoles próximo a nuestra hermana Belén. Por favor, mis hermanos. Por favor, mi hermano. Muy bien, vamos a estar de día, hermanos, para irnos. Y agradecemos a Dios, hermanos, por los beneficios que Él nos da. Agradecemos a Dios porque en esta situación de nuestro hermano Mateo en su hogar, la familia Durán, no pasó a mayor gravedad la situación. Pudiera haber pasado una situación de desastre grave, pero Dios cuida. Dios nos cuida. Oramos, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te pido, Señor, que lleves con bien a cada uno a su hogar, que nos guardes en el camino, Señor, que tu ángel acampe alrededor de nosotros, nos defienda, Señor, y que en las actividades que restan de este día y de esta semana, tú nos guíes con tu Espíritu Santo. Que nosotros seamos nobles para permitir que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija. Seamos obedientes a Él para que todo salga bien, para que todo sea para la gloria de tu nombre. Bendice el trabajo de los hermanos, las hermanas, sus negocios, sus fuentes de empleo, Señor, los niños en la escuela, las hermanas en el hogar, las que tengan que quedar, las que salen también. Ayúdanos y que este próximo domingo estemos todos aquí prestos para escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, conforme tu voluntad. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos, en la transmisión.